Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues bienvenidos, bienvenidas a esta plática que vamos a tener. Estamos iniciando la transmisión. El tema de hoy va a ser masculinidades o masculinidad es. Este juego de palabras que quise tener sobre el tema, que es masculinidad es. Vamos a hablar acerca sobre qué es, cómo se define el trabajo con hombres, pero también masculinidades, siempre priorizando lo plural, ¿no? Sobre lo singular, porque existen muchísimas masculinidades. Entonces, por ahora vamos a dar un tiempecito. Veo que empieza a conectarse la gente. Me da mucho gusto que se estén conectando. Son bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Este espacio es suyo. Estamos en vivo en Hotel Talks. Les voy a pedir que cualquier duda que vayan teniendo, por favor, vayan escribiendo. Al final vamos a responderlas, las más que se puedan. Y de inicio vamos a dar una charla sobre las masculinidades. Entonces, vamos a dar un minutito en lo que la gente se sigue conectando para poder dar inicio a esta plática. Y bueno, les decía, esta parte de por qué masculinidades. Siempre digo que las masculinidades hay tantas en el mundo como hombres. Esa es como la postura más concreta. El punto es que no existe una sola, es decir, las masculinidades se van definiendo por espacios geográficos también. No es lo mismo ser un hombre mexicano a ser un hombre alemán, un hombre francés, un hombre chino. Tampoco es lo mismo ser un hombre en el DF, en la Ciudad de México, a ser un hombre en Chihuahua, en Yucatán. Tampoco es la misma masculinidad que tengo yo a la masculinidad que, por ejemplo, tiene Alberto Nolasco, ¿no? Buenos días, Alberto, buenos días, Solrak, Abel, bienvenidos en este su espacio. Pues bueno, creo que ya somos suficientes. Vamos a dar un poco inicio a esta. Oscar, hola, bienvenido. Vamos a dar inicio a esta plática, ¿no? A esta charla, que espero les agrade, espero les sea amena. Pues, antes que nada quiero darles la bienvenida. Bienvenida a todos, todas, todes. Me da mucho gusto que estén en este espacio. Quiero, antes de empezar cualquier tema, presentarme. Yo me llamo Jesús, soy psicólogo, soy hermano, soy amigo, soy hijo y también soy un hombre antipatriarcal. Esta creo que es como la semblanza más como directa, más personal, la que más me gusta decir antes de iniciar cualquier curso, antes de iniciar cualquier plática sobre estos temas. Pero bueno, la universidad me pide hablar un poquito de mi experiencia dentro del área. Tengo ya 6 años trabajando con y desde la perspectiva de género. He trabajado temas de pedagogía feminista, he trabajado temas de masculinidades, de paternidades más específicamente. Tengo una tesis hecha sobre feminismo académico. Y como les decía, mi línea actual es masculinidades y paternidades. Entonces, bueno, pues ya para entrar un poco en materia, primero plantear el objetivo. El objetivo de esta plática es pues que nosotros generemos un espacio reflexivo para pensar sobre aquellos elementos que van a estructurar todas estas masculinidades, todos estos elementos que cuando decimos masculinos se nos vienen a la mente. También tratar de encontrar la importancia, cuál es el impacto que tiene el trabajo con hombres, el trabajo con hombres dentro de sus masculinidades, y también mencionar un poco que la masculinidad de mi parte también es trabajada con mujeres por este seguimiento de ser seres sociales y que ellas también pueden abonar a la validación, visibilización y promoción de masculinidades diferentes. Entonces, pues ese es el objetivo de esta charla que vamos a tener. Pero antes de empezar a hablar de masculinidades, tenemos que hablar de lo que es el sexo y el género. Una distinción que socialmente están pegadas, pero que la opción y lo ideal es la ruptura y la separación de. Primero decir que el sexo, de manera muy general, es todo aquel componente biológico o anatómico. Desde la teoría de los géneros, estamos hablando también de que el sexo es algo que se aparenta, que tampoco se posee, es decir, también es una construcción social. Existe la propuesta en específico
he leído a Judy Butler, que menciona que el sexo, al ser también una construcción, estás teniendo algunas atribuciones desde lo biológico, pero sin tomar en cuenta que existen otros sexos. Es decir, podemos hablar de la oscilación de hombres que parecen hombres, pero que tienen ovarios y pene. Puedes hablar de mujeres que parecen mujeres, pero que pueden tener testículos y una vagina. Esos son tipos de oscilaciones dentro de la sexualidad. Y bueno, en específico el género, tenemos que decir de forma concreta que el género no es sexo. El género no es el sexo. El género no es ser hombre o ser mujer. El género es nacer hombre y todo lo que se atribuye como masculino, o nacer mujer y todo lo que se atribuye como femenino. Todos estos aprendizajes son cuestiones arraigadas a una historia, a una cultura y a una sociedad validada, ¿no? Es decir, nosotros somos socializados para convertirnos en mujeres, para convertirnos en hombres, porque nosotros vamos a llegar a ser hombres o llegar a ser mujeres. Y en específico entonces, ¿qué es el género? Ya Scott lo mencionaba en el 96, cuando dice que el género son características atribuidas con una base en lo biológico. Ya lo mencioné, hombre, masculino, mujer, femenino. Todo esto que se atribuye con este contexto cultural. Y tiene que ser fundamental hablar de que el género es una categoría que va a estructurar y va a estar a lo largo de, digamos, la vida de las personas, porque también es multifactorial. Lo multifactorial se refiere a que el género va a repercutir y contemplar desde el aspecto psicológico, social, político y cultural. Entonces, podemos ver que todo esto también está sujeto a una evolución histórica del significado de lo masculino y de lo femenino. Y entonces, también es importante que hablemos de la educación diferencial o educación diferenciada, porque ¿cuándo se empieza a construir el género? El género se empieza a construir en aquel ultrasonido. Imagínense cuando nuestras mamás van a un ultrasonido en épocas modernas, en épocas anteriores, cuando nacíamos, pero le dicen su hijo o hija van a ser niño o niña. En el momento en que se dice es niño, el mundo se pinta de azul y todas las atribuciones y construcciones, digamos, que aparecen. El mundo se pinta de azul, empezamos a pensar en características masculinas de hombre, el color azul, la fuerza, lo válido, la racionalidad, el poder, el orden, el liderazgo. Este tipo de características estereotípicas del hombre o de lo masculino. Cuando les dicen es que son niñas o van a ser niña, el mundo se pinta de rosa y entonces la sociedad empieza a atribuir características desde ese momento como una cuestión emocional. Es que va a ser niña, va a ser más emocional, no va a tener tanto raciocinio, va a sentir más, va a ser más emotiva, y se empieza a construir toda una mentalidad de lo irracional, la subordinación, todo esto sujeto a todo el contexto histórico, ¿no? Y entonces esa es la educación diferenciada, que a partir de que se nace se empieza a generar una distinción por género. Y entonces, como hemos visto hasta ahorita, el género es una construcción social, que como buena construcción, siempre cuando estoy trabajando en estos talleres de reflexionando mi ser hombre con hombres, siempre les digo, miren, vean este espacio, ¿no? Ustedes ven aquí mi casa, entonces vemos toda una construcción ya hecha, toda una construcción sólida, fija, que cuando nosotros entramos por primera vez o constantemente, no vamos a decir, es que el cuarto, es que la sala, es que... No lo hacemos, pero llega un momento en el que puede llegar a ser una cuestión de reestructurar. ¿Reestructurar qué? Reestructurar todas las paredes. Podemos reestructurar paredes, podemos reestructurar cuartos. Puede ser una reestructuración total, es decir, ¿sabes qué? Vamos a cambiar esta pared, vamos a romperla, vamos a darle otro cuartito por aquí, otro cuartito por allá. O podemos pensar en una resignificación, es decir, vamos a redecorar, ¿sabes qué? Este cuadro de aquí atrás lo vamos a quitar, vamos a poner uno más arriba, demás, o vamos a hacer un espacio que antes nos servía para dormir y ahora vamos a hacer un gimnasio. A eso se refiere, digamos, una reestructuración en la casa. Y es lo mismo en las reestructuraciones de unas construcciones sociales. Es lo mismo porque somos capaces de darle un significado diferente a todas las estructuras que tenemos aprendidas desde antes. ¿Por qué? Porque son construcciones que vienen desde lo social, desde lo cultural, desde lo individual,
entendiendo como individual que cada uno le va a dar un significado diferente. Y bien, el género, visto de esta manera, también es una categoría que va a estructurar, como les había mencionado. ¿Pero qué va a estructurar? Va a estructurar las relaciones e interacciones que se dan entre seres humanos y su medio, su ambiente. Primero entre hombre-mujer, entre hombre-hombre, entre mujer-mujer, entre hombres y niños, entre mujeres y animales, entre hombres y animales. Casi siempre es el ser humano también visto con la naturaleza. ¿Y por qué lo va a mediar? Porque es una categoría que estructura, es decir, dependiendo del género va a colocarse una visión, una forma de mirar, una forma de actuar. Y también dentro de esta construcción individual del género existen los referentes. El referente es cómo yo veo a alguien, cómo yo soy capaz de mirar en este ser hombre, en este ser mujer, cómo yo puedo, aspiro o necesito llegar a ser. Y el necesito es por la que sigue, la expectativa cultural o la expectativa social. Esto se refiere a lo que la sociedad, la cultura y esta tradición histórica va a decir que yo tengo que hacer. Y bueno, ya para entrar un poquito en materia de la masculinidad, me gustaría empezar por una frase que leí hace tiempo, que dice así: los hombres somos archipiélagos, islas separadas por aquello que nos une, la masculinidad. Esta frase es de Leal y Bonino. Y bueno, para empezar a hablar en sí de lo que es la masculinidad, para empezar a definir un poquito, pues es muy complejo, ¿no? Es complejo entrarle de lleno a un concepto, pero lo primero que sí podemos hablar es de lo que no es la masculinidad. Como ya he dicho, la masculinidad, para empezar, no es biológica. La masculinidad no es algo que traigamos cuando nacemos. La masculinidad no es instintiva. No es instintiva porque nosotros no nacemos con el instinto de ser masculinos. No nacemos siendo agresivos, no nacemos siendo violentos. También decir que la masculinidad no es algo que se trae en el alma, no es una energía cósmica, no es un instinto primitivo o una cuestión ancestral de nuestros antepasados que tenemos que cumplir. Tampoco es eso. Tampoco es que nosotros nazcamos siendo masculinos. No es que nosotros nazcamos desde la posesión, es decir, no salimos del vientre y decimos, mira, aquí traigo mi masculinidad y la voy a ejercer y voy a ser violento y voy a dominar. No, la masculinidad es algo que se construye y es algo que se ejerce. Y entonces podemos definir lo que es la masculinidad. Yo siempre me gusta mucho ocupar la definición de Navalón, que dice que son todas aquellas prácticas que son atribuidas al hombre por el simple hecho de haber nacido hombre. Todo esto sujeto a la cultura dominante y a la masculinidad hegemónica. Y entonces se define, o más bien se separa como conductas, es decir, la manera en cómo nos vamos a comportar. Se definen prácticas, qué es lo que hacemos o no hacemos, el pensamiento, qué estamos pensando y en qué debemos pensar, las adquisiciones. Las adquisiciones son aquellas, digamos, pueden ser una adquisición social, como el matrimonio, o puede ser una adquisición, digamos, material, ¿no? Una casa, un coche. Relaciones políticas, la manera en cómo me mira el sujeto social, el sujeto ajeno, qué es lo que yo represento, ¿no? ¿Qué es lo que yo represento para los demás? Luego viene la corporalidad, y como corporalidad se refiere al grosor de la voz, la estatura, tamaño de manos, etc. Y todo esto es algo que la sociedad nos va a exigir que tengamos, pero también es algo que nosotros vamos a estar dispuestos a cumplir como un mandato social cultural. Y todo esto, toda esta masculinidad tiene un impacto tanto longitudinal como transversal. La transversalidad se refiere a que, como les decía, cuando todo el mundo se pinta de rosa, la masculinidad ya empieza a ejercerse. Los ejemplos más claros que tenemos es el niño que no le dejan jugar con muñecas, ya hay un mandato y el niño dice, sí, jugar con muñecas es de niñas.
es el adolescente que a cierta edad ya tuvo que tener una relación sexual, su primera borrachera. Nos vamos con los adultos jóvenes, podemos hablar de que el hombre joven tiene que tener un trabajo, pero ese trabajo tiene que ser lo suficientemente atractivo, remunerado, poderoso, hablando desde la relación política, para poder ejercer un dominio, para poder tener poder, pero también tener la suficiente economía para mantener una familia, poder estructurar y ser el padre responsable, proveedor. Siempre cuando estoy dando los talleres les hago la pregunta de, bueno, ¿y ustedes cómo creen que los hombres validan su masculinidad a los 70 años? Entre muchas otras respuestas, yo hago la pregunta porque siempre les digo, un hombre valida su masculinidad a los 70 años, por ejemplo, cuando no juega muñecas con su nieta, cuando prefiere cambiar el juego para no acercarse a este objeto que le fue negado y que él aceptó ser separado de las muñecas, los juegos que son más atribuidos a mujeres, ¿no? Culturalmente. Y entonces todo esto me lleva a hablar de la educación masculina. La educación masculina, la clásica frase de pórtate como hombrecito, los hombrecitos no lloran, hazte machito, juega cosas de niño, ¿no? Porque tenemos que decir que la masculinidad es una validación constante. Nosotros no solamente en el momento en que empezamos a decir yo sí soy hombre, nos hacemos hombres, sino empezamos a hablar de que vamos validando. ¿Y validando a través de qué? Primeramente de la separación de lo que no nos corresponde y seguramente la adquisición y validación constante de los rituales masculinos. Tengo que demostrarte a cierta edad que yo ya hice esto, tengo que demostrarte que tengo el dinero para hacer tal cosa. Y a lo que me refería con el no nos pertenece, es decir, somos tres nos. Y es, no soy un niño, porque ya pasé a esa etapa, no soy una mujer, porque todo lo mujer me es ajeno, y no soy un homosexual, porque también desde la heteropatriarcalidad nos separa, porque si es un homosexual, la homosexualidad desde la masculinidad hegemónica es vista como un hombre que ha adquirido condiciones femeninas o condiciones de mujer, y como lo de mujer es negado, entonces nosotros no nos digamos que nosotros no pertenecemos a ese mundo desde lo hegemónico. ¿Y eso a qué nos lleva? A que empecemos una desensibilización. En esta desensibilización de nuestras propias emociones, porque nosotros vamos a sentir el mundo de lo emocional como algo ajeno, porque nos hemos alejado emocionalmente, nos hemos alejado de la tristeza, nos hemos alejado de la melancolía, del desasosiego, pero habernos alejado no significa que no lo vivamos. Entonces, ¿cómo lo vivimos o cómo lo expresamos? Bueno, ahí hay de dos. La primera es mediante la supresión, es decir, nosotros creemos que no debemos ni tenemos que sentirnos tristes, ni debemos ni tenemos que sentirnos melancólicos, no sabemos detectar la esperanza, justamente porque hemos aprendido a no vivirla. Pero después esta emoción sigue latente, va a estar latente constantemente. También podemos llegar a sustituir las emociones. El ejemplo más claro que se viene a la mente siempre es un hombre que está llorando y que de repente empieza a ponerse muy enojado, pero se enoja por estar llorando, por estar viviendo esa emoción. O un hombre que está enojado y su enojo transita al llanto, ¿no? Esos son como dos ejemplos que puede ser la sustitución emocional. Al no saber cómo vivir la emoción, empiezas a agarrar emociones que puedan ser conocidas. Y todo esto me lleva a contarles un relato que siempre utilizo y que me gusta mucho y que me parece triste. Esa es la verdad. Es un relato, se los voy a leer. Les doy un poquito de contexto. Digamos que este niño tiene entre 2 años y medio, 3, y va a ir a que lo vacunen. Entonces, bueno, detrás de cámara se escucha la voz del padre. Voy a tomarte de la mano, ¿está bien?, le dice él. Después, conforme el niño empieza a sentir miedo, empieza a ponerse nervioso,
Su papá le grita, no llores, vamos, niño grande, dame 5, dame 5, di que eres un hombre. Y entonces el niño empieza, soy un hombre, soy un hombre. El video termina cuando el niño está sollozando, tiene cara de enojado y empieza a golpearse el pecho. Soy un hombre, soy un hombre, soy un hombre. Tiene algunas lágrimas en el rostro y los dientes completamente apretados. ¿Sí? Completamente apretados. ¿Y qué significa esto? ¿Qué podemos ver a grandes rasgos? Lo primero es la unión, el lazo de confianza que existe al inicio del relato con el padre. Es decir, te voy a dar la mano. ¿Pero quién te está dando la mano? Te está dando la mano aquel padre que va a estructurarte y que se toma como un referente de lo masculino. Y él está colocando en ti responsabilidades como que, por ejemplo, no llores. Pero como es a partir de un lazo de confianza, entonces, digamos que, o sea, tú me estás dando esto, pero me estás exigiendo que no lo haga. ¿Pero qué es no hacer? Es renunciar a lo que yo estoy viviendo. Un niño de 2 años y medio, ¿pueden imaginarlo? Y entonces después viene, no llores. Y viene un momento muy crucial, esto. Quienes hemos ido a misa alguna vez, esto es la mea culpa, mi culpa, mi culpa, mi culpa. La exigencia de yo como niño, el padre se lo atribuye al niño y el niño empieza a asumir que es su responsabilidad si llora, ¿no? Y entonces al decir es mi culpa, ya estoy asumiendo que soy yo el que está y tiene que colocar colocar y atribuirse todas esas exigencias que el padre le está dando dentro de su masculinidad. Y hay un verbo muy interesante cuando lo leí que, perdón, que es sollozar. El verbo sollozar se refiere a una cristalización ocular y a un lagrimeo leve. No es llorar, no es estar llorando constantemente con un lagrimeo constante. Se cristaliza, pero en donde se ve la expresión de la emoción. En el momento en que el niño tensa la mandíbula. Es decir, estoy conteniendo todo. Estoy conteniendo esta emoción porque tengo los dientes apretados, pero no puedo llorar, entonces el cuerpo de alguna manera lo va a liberar. Y eso es el relato de un niño de 2 años y medio, 3, que fue a vacunarse con su papá. ¿Qué podemos pensar, no? ¿Qué podemos ver dentro de esta formación masculina? Y bueno, continuando con lo de la educación, hablar de una cuestión en que al hombre también se le es educado para la guerra, así dicho, para la dominación, para la opresión. ¿Por qué? Porque tal vez no te eduquen como militar de una manera directa, pero sí te educan para la guerrosidad, es decir, para ser combatiente, para convertirte en un sujeto que sea constantemente combatiente, en tener la razón, en ejercer la razón, en ejercer, digamos, tener el poder y poderlo seguir ejerciendo de manera constante. Y esto a través, claro, de una validación y reconocimiento social de lo masculino como una cuestión que es culturalmente superior a otro tipo de pensamientos. Porque el hombre se empieza a validar entonces en el yo soy, en el yo pude, en el yo hago, en el yo estoy, invalidando, digamos, la historia, la cultura, el género, la raza de otras personas. Y entonces como yo pude, pongamos un ejemplo, como yo pude como hombre caucásico que acabó una carrera universitaria, significa que todos pueden, ¿no? Que todos o todas pueden, porque si yo lo hice, todos lo pueden hacer. Si yo estoy en esta posición, todos lo pueden lograr. Pero eso es a través de algo que también se puede denominar como un sesgo de género. Y hablar de esto es hablar de violencia. Hablar de esto es hablar de un sistema que lo vamos a definir de manera concreta y entre muchas otras características como un sistema patriarcal, machista, misógino, homófobo, capitalista, racista y colonialista, ¿no? Ese es el sistema en el que se va a perpetuar esta masculinidad hegemónica. Y entonces el doctor Hugo Huberman maneja que los hombres viven 3 tipos de violencias. Viven, ejercen, toman, reproducen, ¿no? No es que se ejerza sobre ellos únicamente. La primera es la violencia hacia la mujer. Ya sea la mujer visto como soy hombre, eres mujer. Por el simple hecho de tomar la categoría de género como una categoría estructurante,
ya la mujer se coloca con una inferioridad cultural. ¿Me explico? Se cambia y entonces significa que haya el poder de un ser políticamente superior sobre un ser culturalmente inferior. Uh-huh. Después viene la violencia entre hombres. ¿Cuál es la violencia entre hombres? Un hombre, otro hombre. Están a la par culturalmente. Pero dentro de ese a la par, lo que estamos hablando es que este hombre o este hombre van a buscar pisotearse o oprimirse entre ellos. Es decir, ¿cómo se pueden oprimir? Es que estás chaparro, es que estás más gordo, es que no te sale barba, es que tienes voz de niña, es que ni tienes trabajo, ni puedes mantener a tu familia, eres un mandilón, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos comentarios son violencia que se ejercen entre hombres. Pero después viene una que es muy curiosa y está sujeta un poco al relato que les platicaba del niño. Es la violencia hacia uno mismo o la violencia autoinfligida. ¿Cómo se da esta violencia? Esta violencia se da a través de la búsqueda del cumplimiento de un mandato masculino, de lo que uno cree que tiene que hacer un hombre, y entonces al momento de no cumplir con este mandato, nosotros vamos a ejercer esta violencia, pero hacia nosotros mismos, hacia pensar y reflexionar por qué es que yo no estoy cumpliendo, por qué es que yo no estoy permitiéndome o queriendo o necesitando o haciendo algo dentro del orden del mandato masculino. Uh-huh. Y entonces hablar de todo esto nos va a llevar a explicar por qué es importante el trabajo de masculinidades, por qué es importante el trabajo con hombres y por qué es importante también la apertura de conciencia dentro de las mujeres y dentro de otros, ¿no? Esto es importante porque digamos que el hombre es un ser social, no somos individuos, somos seres sociales que estamos dentro de una sociedad con una historia y con una cultura. Y entonces, digamos, ¿cuáles son estas características de esta sociedad que tiene tan normalizada conductas patriarcales? Vamos a decirlo. Violencia de género, violencia hacia los hombres, hacia las mujeres, hacia las niñas, violencia entre hombres, violencia institucional, racismo, violencia clerical, la violencia por parte de la iglesia, homofobia, entre muchos otros tipos de violencia, ¿no? Violencia económica, violencia estatal. Y todas estas violencias el sistema las tiene tan normalizadas que llega a un punto en el que incluso las naturalizamos. Normalizado desde el orden social, normalizado desde lo que la sociedad va a marcar, qué es aceptado, no aceptado, qué se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer. Naturalizado empieza cuando se cree que viene desde el componente y orden biológico o mandato divino. Ya naces o ya traes algo que te hace ser así. Por ejemplo, que el hombre es violento, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, ¿cómo se lleva o cómo se tiene que llegar a una visibilización de la masculinidad y concientización? Bueno, primero es que el hombre se vea como este sujeto social, encontrar cuáles son las formas en que uno está funcionando dentro de la sociedad, cómo estamos perpetuando y reproduciendo estos órdenes u orden de género, estos órdenes patriarcales, machistas, y también, evidentemente, y la propuesta es que nosotros podamos visibilizar y dar foco a aquellos que ya han hecho o que están haciendo algo diferente dentro del sistema de masculinidades, ya sea de manera académica, ya sea de manera personal, ya sea de manera política, como sea, pero que se está llevando un orden diferente. Primero tenemos que llegar a desnormalizar la violencia. No tenemos que estar pensando que es algo normal ser violentos o que la violencia se ejerza. Después, empezar a empatizar con la violencia o con aquello que nos es ajeno, como la vecina a la que golpean, como la chava de la que hablan mal en la facultad y van a inventar cosas de ella. Eso que nosotros pensamos, es que así son los hombres, y es que seguro se lo ganó. Dejar de normalizar ese tipo de conductas y empezar a señalarlas. ¿Sabes qué? Eso es machismo. ¿Sabes qué? No hagas eso. ¿Sabes qué? No hagas lo otro. Puede ser de una manera directa o de una manera indirecta. Y entonces vamos a empezar a empatizar con los otros.
empezar a cuestionar, empezar a interrogar y empezar a señalar de una u otra manera. Pero también vamos a normalizar las conductas antipatriarcales o conductas feministas, es decir, las que vienen de una postura de la ruptura del orden de género, de la postura de romper todos aquellos mandatos y empezarlas a tomar como algo normativo. La neta, por ejemplo, decir, la neta, está bien padre, que ya nadie sabe lo que es hablar mal de una mujer porque cortó con alguien, ¿no? Nadie va a hablar. Y quien lo haga, que él se ha visto como el malo, que él se ha visto como el señalado desde la cultura. Ese puede ser una meta y es uno de los objetivos de este trabajo, digamos objetivos sociales. Pero ¿cómo es el trabajar con hombres? El trabajar con hombres siempre tiene que ser tomado desde su necesidad, desde su cultura, desde sus condiciones personales, desde su historia social, desde su historia cultural y desde las herramientas individuales que haya desarrollado a lo largo de su vida. Toda tu condición que has desarrollado como hombre respecto a tu masculinidad, uno dentro de los talleres, dentro de las terapias psicológicas, tiene que promover la utilización de todo esto para que tú puedas generar una resignificación o demás. A través también de la concientización de la violencia, del poder, de las cuestiones políticas, económicas, sociales, de visibilizar los privilegios masculinos, de visibilizar la forma en la que el poder ha sido ejercido o hemos ejercido o ha sido ejercido sobre nosotros. Es decir, promover en ellos que miren su misma realidad de otra manera. Y para esto yo les voy a contar una historia. Una historia que pasó hace, ¿qué les gusta? 3 meses, 2 meses y medio. Yo venía regresando del súper con mi mamá. Veníamos caminando y entonces en eso vimos a lo lejos, que les gusta 20 metros, 30 metros, un señor que se veía muy enojado, que estaba como haciendo ademanes y se fue y se veía que iba furioso, ¿no? Pero estaba con su hijo y con su esposa. Y entonces nosotros pasamos por ahí, mi mamá le dijo que si podía hacer algo por ellos, la señora dijo que no, que muchas gracias, nosotros seguimos caminando y mi mamá me hizo una pregunta muy interesante. Me dijo, bueno, ¿y con ese señor qué? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se trabaja? Mi mamá consciente de mi trabajo académico, ¿no? Y entonces yo le decía que aquí hay de dos. Hay una que es muy evidente y es que nosotros podemos trabajar con el señor porque ese señor no entiende cómo es que alguna vez normalizó la violencia como una forma de resolución de problemas. No entiende qué emociones está sintiendo y por ende aprendió a que el hecho de me voy a enojar para demostrar que estoy triste, pues es algo natural, es algo normal. También hacer consciente la irresponsabilidad de lo que acaba de suceder, porque dejaste con emociones contrarias, y digo, es lo que se ve, no sé específicamente el caso, pero fue lo que vimos mi mamá y yo en un minuto, dejo con responsabilidades propias a personas que no son yo mismo, ¿no? El hecho de mis emociones y no saber el control lo voy a dar a los demás o a los demás. Pero después entonces viene también hablar de ellos, de ellas, de la mamá, del hijo. Es hablar de una señora que se quedó llorando. Es hablar de una señora que no entiende por qué su hijo se puso, por qué su esposo se puso a gritar a diestra y siniestra, por qué los agredió de forma verbal. No entender por qué el hombre no es capaz de ver o decir las cosas de forma más asertiva, o por lo menos hacerse consciente y hacerse responsable de las emociones que generó en ella. Y también viene el asumir responsabilidades ajenas. Seguro yo hice algo para que él se pusiera así. También el niño no entiende por qué papá se puso a gritar, por qué papá es tan agresivo, por qué papá es tan violento y grita y hace y manda. No lo entiende. Y entonces, ¿qué podemos ver? Que a través del trabajo con hombres, no solamente los hombres ganamos, sino también una sociedad, también nuestras familias de manera más directa, nuestras parejas, nuestros hermanos, nuestras amigas, todos son capaces de poder ganar de este trabajo de las masculinidades y la desestructuración masculina de lo hegemónico, ¿no? ¿Y cómo es que se puede llegar a este trabajo?
Primero primero voy a ver yo como hombre qué es lo que quiero trabajar. Muy pocas veces, créanme, muy pocas veces, a los talleres llegan hombres que nos cuentan historias de, es que me di cuenta, es que, es que yo me di cuenta, es que yo fui el que vi, es que no, casi siempre es desde una persona, una tercera persona. ¿Sabes qué? Es que mi esposa me dijo, es que mi hija me dijo, es que me dejó mi mujer, es que me mandó tal persona. Pero es visibilizar a través del discurso del otro conductas que nosotros tenemos. Ese creo que sería el primer paso. Y evidentemente es el más fuerte, porque es el hecho de detectar cosas que no están cuadrando y poderlas aceptar, o tratar de aceptarlas o entenderlas y buscar algo para que ya no sean así las cosas. Después van ellos y escuchan, o vamos y escuchamos, cuestionamos, el siguiente paso cuestionamos, porque va a causar muchas aristas dentro de nuestro pensamiento. Después voy a escuchar también al otro hombre, porque diría Uberman, entre hombres, platicar entre hombres nos sana, y ese sanar es a través de un efecto, el efecto espejo, el efecto reflejo. Tal vez yo no quiera tocar cosas de mí, pero voy a mirar en ti cosas que hay en mí y quiero ver cómo tú las resolviste, cómo tú las tratas. Y tal vez a través de tu narrativa, de tu historia, voy a poder entender cosas y hacerlas yo de una manera diferente. Y el proceso se vuelve circular en el momento en que todos mis pensamientos, aunque sea poquito, poquito, empiezo a compartirles a los demás. Y empiezo a compartirles la forma en cómo estoy yo solucionando estas cosas. Y esto siempre, absolutamente siempre creo, se tiene que llevar desde su narrativa, desde su historia personal, en donde nosotros hagamos como facilitadores, hacer que estas personas puedan, estos hombres puedan conocer y reconocer sus emociones y saber de qué manera o qué conductas están viviendo. Y ya para finalizar, pues hablarles del proceso final, pero también proceso infinito. Siempre lo digo, esto es infinito. Y es el término de la deconstrucción. La deconstrucción y el proceso deconstructivo. ¿Qué es el proceso deconstructivo? Bueno, es un término filosófico que muchas ciencias sociales han adoptado, antropología, sociología, psicología social, lo adoptan porque es un término, es una forma de procesar la información que tiene que servir para transformar social y culturalmente. ¿De qué se trata el proceso deconstructivo? El proceso deconstructivo se trata de ver aquello que ya no veíamos. Se trata de tener las herramientas individuales suficientes para poder ver lo invisible. Es mirar una misma experiencia, es mirar una misma, ¿cómo decirlo? Un mismo evento, pero ya desde otros ángulos. Porque lo miro, lo veo, a través de una experiencia diferente, a través de un conocimiento adquirido. Vamos a mover toda esta estructura, vamos a cuestionar toda esta estructura y vamos a modificarla. Vamos a modificarla y vamos a cuestionarla. ¿Para qué? Para poder cambiar el significado, para que nosotros seamos capaces de mirar entre líneas. Y bueno, pues por mi parte, por ahora sería todo. Este es como una probadita de lo que es el trabajo de masculinidades, cómo se trabaja, de dónde nace, cuál es la importancia de este trabajo, el impacto que ha generado, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias por su atención y vamos a leer aquí algunas preguntas que Utel me ha mandado. Primero, Orquídea Flores pregunta que y si es porque simplemente les aburre. Ella se refiere a lo dicho de los juguetes. El aburrimiento también es algo que es constructivo, que se construye a través de una relación social, ¿no? O sea, el aburrimiento no es algo que tampoco sea biológico, sino el hecho de que algo me esté aburriendo quiere decir que en algún momento no me fue divertido. Y el no ser divertido está arraigado al tal vez no me lo permitieron, tal vez no me llamó la atención porque otros niños no jugaban con ello, tal vez nunca tuve la cercanía porque
mamá, papá nunca me compraron muñecas, por ejemplo, ¿no? No es que te lo hayan restringido de manera directa, también puede haber algunas restricciones de manera social. Nunca piensas en un niño que le vayas a comprar una muñeca. Me recuerda una historia de mi sobrina, cuando mi hermano le pregunta qué le pueden regalar a uno de sus amigos niños para su fiesta, ella contesta, pues una muñeca, es un juguete para divertirse. Y entonces es esa visibilización de los niños de cómo asumen otras cosas y dentro de esta educación. Entonces creo que lo del aburrimiento podría entrar de esa manera. Y bueno, Juan Pablo nos pregunta, ¿no existe una tendencia biológica a partir del sexo a tener ciertas preferencias? Partiendo en la base en que el cerebro de la mujer y el hombre presentan diferencias. Esto justamente es muy interesante lo que planteas, Juan Pablo. Lo platicaba con un paciente un día y tuvimos una charla sobre estas cuestiones biológicas. Él había leído algunos artículos que hablan justamente de la diferencia en el cerebro. Entonces yo le decía que su muestra cuál era, la muestra de los artículos cuál era. Y entonces vamos a medir el cerebro en mujeres con cerebros ya consolidados, ya no en desarrollo constante o digamos más abrupto. Vamos a medir eso mismo en hombres. Evidentemente va a haber una diferencia. La doctora Elsa Guevara, una vez en una ponencia, decía, ¿por qué no podemos tomar en cuenta que el cerebro también se va a desarrollar de ciertas áreas? Porque estamos sujetos al mandato del género, al mandato del género acuñado al sexo. Lo que no te permito es lo que no se va a desarrollar, ¿no? Y entonces, sí hay estudios que demuestran que los cerebros de los infantes tienen apariencias muy similares que no están ligadas al género. Pueden tener apariencias similares y se empiezan a desarrollar y empiezan a construirse de una manera diferente. Y entonces la preferencia no viene de lo biológico, de lo cerebral, viene a partir de cómo le permitimos también a este cerebro, pues, desarrollarse. Espero haber resuelto esa duda. Ahora nos dice Julio César. Ejemplo clásico de costumbres tradicionalistas que no permiten enseñar de manera correcta la masculinidad a un hijo y que lo están llevando a formar un hombre machista. Pues sí, costumbres tradicionales, ¿no? Que permiten a esta enseñanza de lo que es correcto y se forman también individuos machistas que van a adquirir muchas otras características sociales. Vico Arias dice, en la alimentación también se ve la violencia ejercida hacia uno mismo, cuando uno come de forma saludable, porque eso de cuidarse es de mujeres. Claro, también es un tema muy interesante el que tratas, Vico, porque la violencia de género, la violencia autoejercida como hombre también existe, ¿no? No me voy a cuidar porque está chido tener una panza chelera, está padre estar gordito, los hombres no podemos ser flacos, no estamos escuálidos, y entonces no nos permitimos como adquirir unos, ¿cómo se dice? Se me va la palabra, como costumbres sanas, como costumbres alimenticias sanas, ¿no? Porque eso es de mujeres, porque el cuidarse es de mujeres. Gracias, Vico, por tu comentario. Araceli León dice, toda esta violencia que se vive también es responsabilidad de los padres al momento de educar a los hijos. Claro, por supuesto. Justamente ayer platicaba con una amiga que hay muchos comentarios desde lo tradicional que dicen, es que las mujeres educan machos. Y entonces yo cuestiono, ¿y dónde están los padres dentro de la educación? Les digo, también trabajo el tema de paternidad. Y entonces, ¿dónde están los padres dentro de esta educación? Pues están en la educación, llamémosle ausente, están dentro de una paternidad lejana, de no un involucramiento que fue aprendido que no corresponde a la educación. Y esto podemos meternos con cuestiones de siglos, ¿no? El padre que después de la industrialización tuvo que salir a trabajar y la iglesia dijo, entonces si el padre sale no hay mejor lugar para el hijo o hija que estar con su mamá. Y entonces desde esa época estamos viendo, y desde mucho antes también. ¿Vale? Era Araceli León. Muchas gracias, Araceli, por tu comentario. Juan Pablo, nuevamente, la educación emocional nos puede ayudar a que tantos niños y niñas reconozcan sus emociones. Está comprobado que baja la violencia y la impulsividad. Perfecto, sí, claro.
La educación emocional también es una forma combatiente de no generar sujetos dependientes emocionales. Eso también lo digo, ¿no? Juan Pablo, muchas gracias por este y por el comentario anterior. Josias Arias Chipana. ¿Qué estrategia se podría utilizar para deconstruir el sexismo en la educación? Muy buena pregunta, muy interesante. También hay muchos temas. De hecho, la doctora Elsa Guevara trabaja mucho educación en formación básica. Y creo que una de las estrategias es, primero, la concientización de que los profesores, profesoras, también traen una historia y tienen sesgos de género y que ellos van a ser los promotores. Y entonces creo que antes de trabajar con los niños, tenemos que trabajar desde el profesorado, cómo ellos tienen que empezar un proceso de concientización respecto al género. Eso sería. ¿Y eso a qué lleva? A que también la ruptura de las currículas empiece a modificarse. Empieza a modificarse por empezar a trabajar temas de género, de concientización, trabajar sexualidad de manera temprana y sexualidad integral. Todo esto nos puede llevar a que los niños se desarrollen de una manera diferente y no empiecen a reproducir estas conductas machistas sexistas. Eso desde la educación, eso desde las cuestiones de la escuela, ¿no? Pues muchas gracias, Josias. Alba Esperanza García. Ahora se me movió aquí. Doctora Alba, hola. Usted pregunta, ¿cuáles serían los puntos más difíciles de visibilizar y concientizar en estos talleres para los varones? Pues es complicado, es muy complicado. Es cierto, porque no solamente el efecto reflejo que les platico es lo que se ve, sino también las redes y los pactos patriarcales están a la orden del día, ¿no? El hombre que dice, por ejemplo, es que mi esposa también los hace bien flojos, bien machitos, y otro le dice, no, sí, es que las mamás, y es que yo me acuerdo. Ese tipo de rupturas es como lo básico, ¿no? Como algo que tenemos al orden del día. La normalización de la violencia. Lo hemos trabajado, por ejemplo, en talleres de violencia, tal vez no estrictamente de violencia de género, pero se toca, por ejemplo, en facultades de ingeniería, y pues es que así es, pues es que se lo tiene que ganar, pues es que los hombres así somos. Entonces, dentro de estos talleres, de esta de violencia o el taller dentro de con los hombres, es mirar todas estas como pactos que no se pueden romper de una manera tan eficiente, tan directa, porque si no también se podría caer en la violencia discursiva por parte del facilitador. Entonces también que el facilitador para trabajar estos temas esté preparado y concientizado de la violencia que también se ejerce desde el discurso. Creo que eso es como son puntos complicados de poder visibilizar o concientizar a estos hombres. Muchas gracias, doctora. Oscar, hola Oscar. 2 puntos. Los ejercicios de violencia por parte de los hombres. ¿Lo consideras un proceso inconsciente o consciente? No hablando desde psicoanálisis. Muy bien, Oscar. Buena pregunta. Bueno, si son procesos conscientes o inconscientes, son procesos interiorizados. O sea, son procesos interiorizados a partir de una validación constructiva constante. ¿Por qué? Porque los vamos a asumir de manera inconsciente, es decir, no nos vamos a dar cuenta en el momento en que lo adoptamos y no lo vamos a estar haciendo ni reproduciendo de una manera voluntaria. Aunque también existe la oscilación hacia la violencia como una manera voluntaria, es decir, no somos agresivos, no es un instinto, la violencia es algo aprendido, es un acto premeditado de haber pensado y que en algún momento nos fue ¿cómo decirlo? Nosotros vimos que la violencia fue una forma de resolución de problemas y entonces en ese momento lo ejercemos. Cuando alzo la voz, te voy a gritar, te voy a empezar a insultar. Eso es algo que aprendimos y que alguna vez nos funcionó. Y ahí ya lo hacemos de manera más consciente. Espero contestar esa pregunta, Oscar. Y tu segunda pregunta. No estoy muy de acuerdo con volver las conductas a un orden normativo, pues esto es un proceso de homogenización y llevo a diluir las singularidades de algunas masculinidades. Claro, sí, perdón, se me olvidó en ese punto y créanme que lo estuve pensando
que no desde lo hegemónico, no desde lo normado, desde, digamos, lo que se tiene que hacer, ¿no? Porque es cierto, volveríamos a una dogma de estar diciendo cómo se tienen que hacer las cosas. Sí, aclarar eso, pero sí ver como más naturales o normales, porque actualmente hombres que tienen una masculinidad diferente a la hegemónica o que trabajan estos temas son violentados constantemente, como es que eso no es de hombres, es que te está trabajando tema de viejas, es que etcétera, etcétera. Y entonces existen los desprestigios también. Y entonces podría ser una forma de poderlo trabajar, pero no de una manera dogmática. Y muy de acuerdo contigo, Oscar, muchas gracias. Dani Urbán. Hola, Dani. Hola, buen día. ¿De qué manera estructuras tus cursos de masculinidades con hombres y qué temas abordas? Excelente tema y explicación. Gracias, Dani. ¿De qué manera lo estructuro? Bueno, realmente la programación de este taller es muy, muy largo. Es un taller vivencial que doy en diversos espacios. Digamos que primero es un proceso en donde tenemos que detectar en dónde está nuestra construcción masculina. Esa es lo que yo le llamo la sesión cero. No importa cómo acomode las otras sesiones. Lo que importa es que la primera sesión, la sesión cero, sea encontrando en qué momento empezó esta estructuración, cómo nos enseñaron que teníamos que ser como hombres y empezar a contar estas experiencias. Ese es el inicio. Después empiezo a tocar temas como violencia entre hombres, violencia hacia la mujer. Llego a tocar temas de violencia religiosa. Tocamos temas como emociones, resoluciones emotivas, resolución de problemas, paternidad. Paternidad son 2 sesiones. La primera es mi paternidad o cómo voy a ejercer mi paternidad, quienes quieran ser padres. Y la otra es quienes quieran y ya son padres, y la otra es la paternidad de la que yo provengo, ¿no? Hablar de la figura del padre como algo que también nos estructuró. Y son las que se me vienen a la mente, Dani. De esa manera está estructurado, son alrededor de 8 sesiones, 8 o 10 sesiones, depende de qué tanto se alargue, y son sesiones de 2 horas, 2 horas y media más o menos. De esa manera está estructurada. Y pues gracias por tu pregunta. Ana Hernández. Anita, qué importante trabajar la masculinidad y más en nuestro país que se distingue por el machismo. Siento que muchos hombres sufren e incluso a largo plazo mueren por toda la carga que tienen, lo que les permite y lo que no. Wow, sí, dijiste una frase bien, bien interesante, Ana. Cuando tú dices que hay hombres que mueren por la carga que tienen. Justamente estaba hace poco leyendo al doctor Germán Guerra del Colmex, que menciona justamente que hay políticas públicas y cómo se nos está empezando a hacer, cómo se nos ha hecho ajeno más bien durante toda la historia que el cuidado y estas repercusiones como hombres y con la validación de seguir reproduciendo este machismo, pues nos va a hacer sentirnos como que el cuidado y que lo nuestro nos es ajeno. Y entonces diría también en una nota periodística del País, que les recomiendo que lean, del doctor Juan Guillermo Figueroa, igual del Colmex, que dice: los hombres mueren más por hacerse los machos que por enfermedad. Y es la ausencia del cuidado y la promoción de este cuidado, algo que sí, de hecho morimos desde el cuidado, y también hay prácticas que nos ponen en una muerte latente, evidentemente. El hecho de voy a sentir la adrenalina porque la adrenalina es algo que los hombres debemos de sentir, y la emoción de ir corriendo a máxima velocidad es la que se me ocurre, ¿no? Por ejemplo. Entonces les recomiendo estos 2 textos. El primero es Políticas Públicas y la experiencia de ser hombre, paternidad, espacios laborales, salud y educación, de Germán Guerra. Y el otro es Los hombres mueren más por hacerse los machos que por enfermedad. Es una entrevista al doctor Juan Guillermo. Son buenas y explican un poco esto de los espacios y políticas que se llevan y cómo hay una cuestión institucional también. Y bueno, gracias, Ana. Bárbara, hola Bárbara. Bárbara es una colega que trabaja, su línea de investigación está desde el feminismo y la violencia. Saludos, Barbie. Y preguntas, Barbie, ¿cómo trabajar las relaciones de poder desde la masculinidad?
teniendo en cuenta, como dices, que hay áreas masculinizadas, claro, es decir, carreras consideradas para hombres y viceversa. ¿Cómo se trabaja? Lo había mencionado con la pregunta sobre las cuestiones, eh, sobre cuando hablábamos de la modificación curricular, pues es mediante esto, ¿no? Mediante la modificación curricular, la concientización de los individuos que entran, y una propuesta que creo que puedo decir es no directamente a una separación, grupos de hombres o grupos de mujeres, como algunas universidades lo han hecho, sino a partir de entender que el problema o la circunstancia de la violencia, de la segregación y de la masculinización de ciertas áreas está dentro de los individuos que la forman. Es decir, el individuo como docente que va a formar a otros individuos, hombres, mujeres, para que puedan tomar en cuenta que solamente en su área hay hombres, solamente en su área hay mujeres. Podemos poner el ejemplo de las facultades de ingeniería, que aún hoy en día la violencia de género es cosa de todos los días, ¿no? Y entonces eso es validado desde el ser que es el jefe máximo como rector de la universidad, hasta el director de la facultad, la formación docente, los cursos que se toman y que no se toman, y de ahí vienen la forma de referente de qué yo miro en mis aulas y cómo estoy educando. Y entonces, si somos capaces de trabajar esto, podemos modificar estas currículas, y entonces que las normalización de lo masculino o lo femenino se puede empezar a romper o a resignificar. Gracias, Bárbara, por tu pregunta. Pamela Rosales nos pregunta, ¿cuándo será la siguiente plática de masculinidades? Pamela, muchas gracias. No, pues yo encantado de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Podríamos trabajar, no sé, un poco de paternidad, si ustedes gustan. Yuna Itzel Figueroa. Hola, Yuna. ¿Qué retos representa comenzar a trabajar la expresión y manejo emocional desde las masculinidades? ¿Qué retos representa? Bueno, es interesante. Esta pregunta la voy a responder de manera personal a través de un trabajo de deconstrucción individual. Siempre. Soy psicólogo. Entonces, como psicólogo, la promoción del trabajo dentro del espacio terapéutico y la atmósfera terapéutica es fundamental, considero yo. La promoción de esto y la ruptura de mis estructuras fue fuerte. La estructura de vivir con mi papá y empezar a hacer cosas que tal vez no cuadraban. La estructura de estar con mi padre, de estar con mis amigos, de estar con mis hermanos, que vengo de una familia somos 3 hermanos varones, entonces empezar a visibilizar todos estos tipos de prácticas, de conductas, y decir no frente a todo esto, eso es un reto. Eso es un reto que da. Ahora, cuando preguntas lo de este manejo emocional, pues es también fuerte, porque muchas veces cuando estás dentro de los talleres ves cosas que te siguen cuadrando. Ves cosas que te siguen cuadrando dentro de tu mentalidad de hombre patriarcalizado que alguna vez fuiste, y dices, ay, es que eso sonaba coherente, ¿no? Es que, ay, y te causa, obviamente, del taller, créanme, uno sale molido. Uno sale completamente molido. ¿Por qué sale completamente molido? Porque es este ida y vuelta de los pensamientos, es todas nuestras aristas, ¿no? Y bueno, saludos, Yuna. Creo que ya para terminar, Edith García nos pregunta, hola Edith, ¿hay estudios que indican que los hombres después de los 30 años padecen depresión derivado de este constructo de hombres de no llorar, lo cual no permite que expresen sus emociones? Claro, muy ligado a la salud, ¿no? Muy ligado a esta salud masculina, y cómo el suicidio, por ejemplo, es mayor en hombres. Es mayor en hombres, pero dentro de estas estructuras y de este constructo del hombre no llora, el hombre no expresa. Y no solamente es que no debo hacerlo, sino que también desconozco esta emoción y desconozco cómo tengo que expresarla, y por ende cómo voy a buscar ayuda, ¿no? También imagínense, dentro del platicar como hombres, no platicamos de nuestras emociones. Normalmente el hombre es tan normativo que no se da en el diálogo constante, ¿no? De esto, de cómo fluctuar, de cómo me siento. Y son hombres casi siempre lo llegan a hacer hasta el momento
en que, por ejemplo, están borrachos y empiezan a platicar que la familia, que es que mi esposa, es que no me siento, es que como padre. Y esos son parte de los rituales. Son pocos los hombres que se sientan en una mesa a platicar sobre sobrios, sobre es que sabes qué, no sé qué hacer con mi hijo, es que sabes qué, la neta es que ya no tengo chamba, de qué manera puedo solucionarlo, es que no siento que esté dando el ancho, no se hace, ¿me explicó? Y es relacionado con este constructo del hombre que nos dice Edith. Llegaron más preguntas. Muy bien. Ana Lucía, hola Ana. ¿Cómo podemos empezar a involucrar a nuestras parejas, amigos, hermanos o padres a reflexionar su masculinidad? Yo diría que primero desde la visibilización. Lo que les platicaba del proceso es a partir de... es como date cuenta que estás haciendo esto, mira a través de esto. Casi siempre funciona, pero a través de la propia emoción del sujeto externo. Es decir, por ejemplo, en tu caso, Ana, una opción puede ser lo que tú haces me hace sentir, lo que tú haces yo lo vivo de esta manera, mira, date cuenta de qué manera estás afectando esto, mira, date cuenta cómo tu acción hizo tal o cual cosa. Entonces, a partir de eso, el hombre deja de sentir como el estás mal, estás mal, estás mal, estás mal, y el discurso en alguien que busca esta apertura es mira cómo tu conducta, tu actitud tiene una consecuencia. Entonces, a partir de ahí el hombre puede mirar, porque el hombre no mira sus acciones desde lo que hago, sino puede empezar a mirar de cómo afecto a los demás, ¿no? Creo que esa puede ser una opción, Ana. Y bueno, pues con Ana terminamos. La verdad, me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Es un espacio bien padre, es bien bonito platicar, leer sus preguntas. Estuve ahí más o menos ojeando. Muchas gracias por las felicitaciones. Concluyo con que espero poder haber dejado una chispa en ustedes, poder haber colocado un poquito de conciencia de que algo se haya movido, porque mi idea siempre es que como facilitador coloco el conocimiento para que todos podamos aprender juntos, y que el conocimiento, siempre lo he dicho, es algo que se comparte con todas las personas, sin mirar por qué, sin mirar para qué. Leí una frase un día que la máxima del conocimiento, la meta máxima del conocimiento es cuando es compartido. Y esa es mi meta en la vida. Pues muchas gracias por haberse conectado, a todas esas personas que estuvieron aquí, que estuvieron preguntando. No olviden que UTEL hace transmisiones todas las semanas, con temas diversos, hay muchos temas muy interesantes. Y pues muchas gracias por sus preguntas y por haberse conectado. Y con esto doy fin. Un abrazo, un saludo a todos, cuídense, adiós.